En una cazuela ponemos 100 gramos de arroz redondo, añadimos 1 litro de leche. Si la leche está caliente, mejor que mejor. Una rama de canela y un trozo de la cáscara de naranja y otro de limón, sin llegar a recoger lo blanco de la cáscara que amarga más que una subida de impuestos. Calentamos a fuego muy suave, removiendo de vez en cuando. Y es importante que el fuego esté muy suave, que la leche hume ligeramente, pero que no llegue a hervir, pues la leche es muy delicada y se podría quemar. Cada 5 o 10 minutos, mientras se va cocinando, vamos removiendo para asegurarnos que el arroz no se pega al fondo de la cazuela. Según se vaya cocinando y ablandando, el arroz irá aflorando la superficie, buena señal. Cuando el arroz esté bien cocinado, apagamos el fuego y retiramos tanto las cáscaras de los cítricos como también la rama de canela, ya que estos elementos han cumplido su función, aromatizando la leche con un sabor delicioso. Finalmente añadimos 50 gramos de azúcar y removemos brevemente para integrar y disolver este azúcar en el arroz con leche. Ahora toca servir en cuencos individuales. Todavía está algo líquido porque está muy caliente, así que esperamos a que se tempere, cuestión de 10 minutos, y a la nevera con él. Y al día siguiente ya lo tendremos listo. No queda más que echarle a este delicioso postre un poco de canela molida, y así de fácil obtendrás un arroz con leche muy fácil de hacer, pero a la vez muy cremoso y delicioso, con ingredientes sencillos y baratos. Un arroz con leche que es pura ambrosía. Para comenzar, enharinamos una pechuga de pollo, previamente salpimentada por sus 2 caras, que se impregne bien de la harina. Después, en una sartén ponemos un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego fuerte. Cuando esté caliente, ponemos las pechugas ya bien enharinadas y las sellamos en este aceite. Cuestión de nada, un par de minutos. Cuando se haya tostado esta cara, le damos la vuelta a cada pechuga de pollo y repetimos el mismo paso. Tostamos la otra cara. Ahora en este mismo aceite y sin necesidad de retirar las pechugas, añadimos 3 dientes de ajo pelados y picados. Sofreímos durante un par de minutos a fuego muy suave, para después pasar a agregar 30 gramos de miel. La integramos brevemente con el resto de ingredientes y luego añadimos 30 mililitros de salsa de soja y un pequeño chorrito de vinagre, que puede ser de vino, de arroz, de manzana o de lo que tengas por casa. A esta salsita, que no tenía nada de nada, también le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Volvemos a integrar para que se mezclen bien estos ingredientes y formar una sencillísima pero deliciosa salsa agridulce. Y ya no queda más que dejar cocinar el conjunto a fuego muy suave durante unos 10 o 15 minutos, para después darle la vuelta a cada pechuga y cocinar otra vez la otra cara durante el mismo tiempo. Y así de rápido hemos obtenido unas pechugas muy facilitas, deliciosas, en cuestión de 30 minutos. Unas pechugas de pollo en salsa agridulce que son pura ambrosía. En un vaso batidor vamos a introducir 100 mililitros de leche, que la podrías sustituir por tu bebida vegetal favorita, y 200 mililitros de aceite de girasol, o de oliva si quieres un sabor más potente. Metemos una batidora de mano sin miedo y hasta el fondo del vaso y le damos zapatilla de la buena. Contamos unos 20 segundos sin dejar de batir y pasado este tiempo ya podremos comenzar a subir poco a poco la batidora, en todo caso sin detener el batido. Con esto la mayonesa habrá emulsionado y no se cortará. Hecho esto, vamos a echarle su pizca de sal, su pizca de pimienta negra recién molida y unas gotitas de zumo de limón que va a equilibrar los sabores. Mezclamos e integramos estos nuevos ingredientes. Y así de fácil hemos hecho una mayonesa casera para aderezar nuestros platos, muy sencillita, sin huevo, en cuestión de 1 minuto, mucho más barata que la comercial y que es pura ambrosía. En un chorrito de aceite ponemos 2 cebollas, 3 puerros medianos y 2 patatas, todo ello pelado y cortado en trozos más bien grandes. Removemos con frecuencia mientras dejamos cocinar a fuego fuerte durante unos 5 minutos, para que cuando se haya tostado ligeramente, pero que siga crudo en el interior, pasar a cubrir con caldo de verduras, de carne o simplemente con agua si no tienes caldo. Llevamos a ebullición y vamos a dejar que se cocine todo durante unos 20 o 25 minutos, hasta que la patata esté bien blanda. Hecho esto, con la ayuda de una batidora de mano, una americana o lo que tengamos por casa, trituramos todo bien, hasta que no quede ningún grumo. Como la verdura está muy blandita, realizar este paso será coser y cantar. Ya no queda más que aderezar con 250 mililitros de leche de coco, de nata para cocinar o de crema de leche, echarle su pizca de sal, que no tenía nada de nada, y su pizca de pimienta negra recién molida. Mezclamos todo para que se integren bien todos estos ingredientes y mira cómo cambia de color. Al final nos quedará una sopita de una presencia muy cremosa, fácil y rápida de hacer, económica. Nos quedará una vichyssoise que es pura ambrosía. En un chorrito de aceite a fuego suave ponemos unos dientes de ajo laminados y dejamos que se sofrían un par de minutos. Antes de que cojan color añadimos 500 gramos de tomate picado, le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida.
Removemos y dejamos que se cocine a fuego suave durante 15 minutos. Hecho esto, añadimos 400 gramos de carne picada de ternera, de cerdo o un mix de ambas. Desmenuzamos y la integramos con la base de tomate y de ajo, mientras dejamos que se cocine unos pocos minutos más, hasta que pierda completamente su color a crudo. Ahora en un pequeño bol ponemos un puñadito de cebolla, otro de tomate, un poco de jalapeño y un poco de cilantro, todo ello muy picado y en la proporción que más nos guste. A esta salsita también le echamos su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Luego aderezamos con un poco de zumo de limón. Ya no queda más que calentar unas tortillas de maíz o de trigo en una sartén por sus dos caras, rellenar con el sofrito de carne, unas cucharadas de la salsa que hemos preparado y así de fácil obtendremos unos tacos de carne que son pura ambrosía. En una olla con un chorrito de aceite ponemos un pollo entero y troceado, lo sellamos bien a fuego muy fuerte y pasados 2 minutos le damos la vuelta a cada pieza del pollo y sellamos la otra cara. Hecho esto y sin necesidad de retirar el pollo de aquí, añadimos un par de dientes de ajo y una cebolla picados, agregamos una zanahoria cortada en rodajas y un puñado de pimientos de varios colores y también picados. Le añadimos a esto su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Ahora removemos todos los ingredientes sin tocar el fuego a fuego fuerte para que pasados 3 minutos más agreguemos un chorrete de vino blanco. Esperamos 2 o 3 minutos de hervor para que el alcohol se evapore y luego pasamos a añadir 100 gramos de tomate triturado o un tomate entero, pelado y sin las pepitas. Volvemos a remover y dejamos cocinar 5 minutos a fuego medio alto. Como ves, el fuego siempre está más bien alto, así doramos la verdura y le damos un sabor diferente y delicioso. Cuando el tomate haya evaporado casi toda su agua, cubrimos con 500 mililitros de caldo que puede ser de pollo, de carne o de verdura, y si no tienes, simplemente con agua. Y ya no queda más que tapar la olla express y dejar cocinar 7 minutos. Y así de fácil y en menos de media hora habrás hecho un pollo guisado, sin complicaciones, delicioso, con una salsa para untar en pan, un pollo guisado express que es pura ambrosía. En un chorrito de aceite ponemos unas pechugas de pollo enteras y previamente salpimentadas. Las sellamos a fuego fuerte, les damos la vuelta y sellamos también la otra cara. Ahora las retiramos de la sartén y las reservamos. Y en este mismo aceite añadimos un par de ajos laminados. Los sofreímos durante un par de minutos a temperatura baja. Y antes de que tomen color añadimos unos tomatitos cherry cortados por la mitad. Los salteamos brevemente durante tan solo 2 minutos para pasar a añadir 100 gramos de espinacas, frescas o congeladas, lo que mejor te vaya. Removemos mientras dejamos que se cocinen durante 2 minutos más y ya no queda más que agregar unos 150 mililitros de nata para cocinar o de crema de leche, 30 gramos de queso rallado, uno viejo, fuerte de sabor, e integrar. Sal, como ves, no hemos añadido, pues el queso ya le va a dar su punto. Hecho esto, devolvemos las pechugas que teníamos reservadas del principio, dejamos cocinar 20 minutos dándoles la vuelta a la mitad de cocción y al final tendremos un pollo en una salsa cremosa con muchísimo sabor y que es pura ambrosía. A unos lomos de salmón les vamos a poner su pizca de sal y su pizca de pimienta negra recién molida. Ahora los cogemos y los introducimos en el compartimento de la freidora de aire, pero lo hacemos inicialmente con la piel mirando hacia arriba. Lo introducimos y ponemos la freidora a 200 grados centígrados. Lo vamos a dejar durante unos 7 minutos. Pasado este tiempo, abrimos la freidora de aire y le damos la vuelta a los lomos, con la piel mirando hacia abajo. Ya no se van a pegar. Volvemos a cerrar y ahora dejamos a la misma temperatura, pero en este caso solo 5 minutos. Y así de fácil, hemos preparado un salmón en la freidora de aire, delicioso, muy saludable, jugoso y que es pura ambrosía.